Buenos días, guerreros, la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Jacqueline Poveda del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad. Con María y los Ángeles, el domingo estoy con ustedes para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio hoy día consagrado al Señor. El Evangelio para el día de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Como ya estaba próxima la fiesta judía de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. En el templo se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. También estaban allí sentados detrás de sus mesas los que cambian dinero. Jesús, al ver aquello, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos con sus ovejas y bueyes. Tiró al suelo las monedas de los que cambian dinero y tumbó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me devorará. Los judíos intervinieron y le preguntaron: ¿qué señal nos ofrece como prueba de tu autoridad para hacer esto? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para edificar este templo, ¿y piensas tú reconstruirlo en 3 días? Pero el templo del que Jesús hablaba era su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que él había pronunciado. Durante su permanencia en Jerusalén con motivo de la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que él hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran sobre los hombres, porque él conocía bien el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este gran evangelio que nos regala San Juan, vemos cómo es el celo tan grande de Jesús por las cosas de Dios, ¿verdad? Cómo es el celo tan grande por esto que él estaba viendo que estaba sucediendo en aquel templo, que estaba siendo profanado este templo, algo tan sagrado. Recordemos en los anteriores, en el Antiguo Testamento, cuando algunos libros de la Biblia nos hablan de cómo era la forma de reconstruir este templo, de lo que hizo Salomón para hacer un templo, para convertirlo en algo tan sagrado. Y Jesús le mostraba a ellos de la importancia de esto. El encontrar ese celo tan grande, el encontrar a él mercaderes, el encontrar convertido el templo como un mercado, le hizo llenar en ese momento de molestia, ¿verdad? Porque estaban profanando el lugar donde se adoraba a Dios. Entonces vuelve nuevamente estas personas y entran al juego a pedirle a Jesús esas señales, a pedirle a Jesús que les demostrara el por qué y el con qué autoridad él hacía estas cosas. Y Jesús, dentro de sus sabias palabras, volvía y decía: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero se refería a él mismo, se refería a su resurrección. Y es lo que nosotros vemos como ese trío pascual, como esa pasión, muerte y resurrección que vivió nuestro Señor Jesucristo. En 3 días después de haber muerto, Él resucitó. Los discípulos siempre ya estaban tan pendientes de las cosas que hacían. Los discípulos recordaban cada vez que Jesús hablaba y enlazaban esas palabras que Jesús decía con lo que se hablaba en las Escrituras, con lo que se evangelizaba. Y cuando Jesús murió y resucitó, lo primero que ellos recordaron fue esa frase que Jesús días antes había dicho: destruyan este templo que en 3 días lo resucitaré, en 3 días lo reconstruiré. Cuando Jesús resucitó, los discípulos pudieron entender y comprender por qué en aquel tiempo él había dicho eso a los mercaderes, porque en aquel tiempo él había dicho esto a estas personas. Entonces este evangelio de hoy nos sirve primero para ver la importancia y la grandeza de lo que son estos lugares sagrados para Dios, de ver el celo de Dios por estos lugares tan sagrados y de ver cómo hace Jesús la comparación de este lugar sagrado, de este templo, con él mismo, porque lo hacía.
esto lo reconstruiré en 3 días. Entonces es la comparación de ver, y ahí podemos dimensionar lo sagrado que debe ser un templo para nosotros, porque Jesús lo compara a su vida misma. Queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, que logremos que ese templo que Jesús destruye en nosotros, que ese templo que Jesús destruye donde se va el pecado, donde se van las cosas malas, las cosas negativas que podemos nosotros llegar a tener, Él lo puede volver a reconstruir. Él lo reconstruye así como lo dijo a estos mercaderes, pero solo nos cuesta creer y dejarlo a Él obrar. Dejar a Él que obre en nosotros, que nos reconstruya en este tiempo de Cuaresma. Hermanos guerreros, que la meditación del Santo Evangelio sea para nosotros hoy el poder hacer vivas estas palabras de Jesús en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio templo. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios, bendecido día para todos.